Decía Emilio hace unos días, oye Emilio, ¿podrías traer a alguien que nos explique, pero que nos explique bien, que nos explique con pelos y con señales y con todo, claramente, cómo se siente un infarto? Porque con eso que vivimos en el estrés, con el cortisol hasta las nubes, con etcétera, pues hay que saber qué se siente, porque lo único que sabemos es que, ay, pues te puede doler. ¿Qué es? ¿El lado izquierdo? ¿El brazo se te duerme? ¿Te da náusea? A ver, Daniel Sánchez, doctor Sánchez Arreola, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. ¿Nos explicas, por favor, con punto y coma, cómo actuar antes, durante y después de sufrir un infarto? No nos va a dar tiempo de tanto, pero entonces dinos cómo se siente un infarto. Estimada Fernanda, muchas gracias primero por la invitación y sobre todo pues para poder hablar con ustedes de este tema muy importante, ya lo decías tú. Quisiera ponerte un contexto muy importante. Antes de la pandemia por COVID-19 ya teníamos un grave problema de salud en México, que eran las enfermedades del corazón. Una de cada dos personas que sufre un infarto, lamentablemente en México, no recibe el tratamiento a tiempo, y una de cada cuatro personas con un infarto o al miocardio fallece. Y bueno, bien lo mencionas, el infarto al miocardio es una enfermedad tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir? Que hay que actuar lo más rápido posible porque en este caso el tiempo es el factor más importante que radica en el pronóstico o inclusive en la sobrevida de un paciente que sufra con estos síntomas. Y bueno, efectivamente la clave fundamental es reconocer el dolor del infarto lo más pronto posible, llamar al 911 o activar el servicio de emergencias y estar llegando a un hospital en menos de 60 minutos o 90 minutos máximo para poder ser tratado por un médico de urgencias, un cardiólogo y poder tener la oportunidad de recibir un tratamiento médico. Así que sigue siendo un grave problema de salud en nuestro país, Fernanda, y tenemos todavía muchas cosas que hacer para mejorar la mortalidad por esta enfermedad. Bien, ¿qué se siente? ¿Cómo se siente? Bueno, el dolor de infarto, y se describe muy bien ya en la literatura, es un dolor que se localiza en el pecho, es un dolor que a veces lo han descrito como el peor dolor que han sufrido en su vida, es un dolor y a veces lo describen con inminencia de muerte o sensación de muerte, que puede tener varias irradiaciones hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, hacia la mandíbula inclusive, y que puede acompañarse de otros síntomas como por ejemplo sudoración fría, también se puede acompañar por náusea y vómito. Y bueno, lo más importante en estos casos es que ese dolor generalmente se queda ahí y es un dolor persistente. Y bueno, en estos casos es cuando hay que tener mucho cuidado y más vale visitar la sala de urgencias para poder tomar un estudio que se llama electrocardiograma y descartar que realmente este dolor sea ocasionado por el corazón o por otras causas que también pueden ocasionar dolor en el pecho. ¿Náusea, vómito, calentura? ¿O solamente es lo que tú estás diciendo? Hay algunos otros casos, como lo mencionas, por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con otras enfermedades crónicas como hipertensión arterial, que también pueden presentar lo que se llama dolor atípico, es decir, un dolor que no necesariamente está localizado en el pecho. A veces, ojo, muy importante, lo podemos confundir con un dolor de gastritis, por ejemplo, en la boca del estómago, ¿no? En algunos pacientes, sobre todo en aquellos que tienen más de 60, 70 años, pero en general es un dolor muy fuerte localizado en el pecho y cuando este sucede de manera súbita, aquí es lo más importante, porque tenemos poco tiempo para que esa persona llegue al hospital y poderle administrar un medicamento para poder restituir el flujo sanguíneo de su corazón y evidentemente que quede con menos secuelas y menor mortalidad, que es lo más importante. Eh, en el caso de hombre y en el caso de mujer, ¿va a ser el mismo síntoma? ¿Se va a sentir lo mismo? ¿No va a ser distinto? Bueno, tenemos una prevalencia un poco más elevada en las mujeres y esto pues en realidad Ándale. no tiene una causa muy específica. Hay un poco porcentaje más de mujeres que de hombres que tienen mayor prevalencia por el infarto o el miocardio,
Pero en general, Fernanda, bueno, hoy en nuestros días, pues la exposición a estos factores de riesgo que todos conocemos, tabaquismo, sedentarismo, obesidad y estas enfermedades crónicas, hacen que ya no se distinga entre sexo para poder tener una enfermedad cardiovascular o una urgencia, ¿no? Tenemos anualmente en los hospitales 20 millones de personas que acuden a las salas de urgencias, hombres, mujeres, y bueno, a veces pensaríamos que también es una enfermedad de personas ancianas o mayores de 60 años, pero la realidad es que cada vez vemos también pacientes jóvenes, 35, 40 años, con estos factores de riesgo que están llegando a los hospitales por un infarto agudo del miocardio. ¿Por qué se confunde con una congestión estomacal? Bueno, hay ciertos infartos que dependiendo de la localización del corazón, es decir, de la arteria del corazón que se tape y que no tenga flujo de sangre, hay algunos que pueden localizarse en la cara inferior del corazón. Y entonces ese dolor que típicamente lo encontraríamos en el pecho o en el tórax anterior, se puede irradiar hacia la parte del epigastrio, del abdomen superior, y muchas Del veces lo podemos estómago. confundir, así es, del estómago, y lo podemos confundir con una gastritis, ¿no? La situación con este tipo de dolores, que es un dolor que evidentemente no va a ceder con la administración de ningún analgésico o algún antiácido, y que bueno, si persiste y se hace más fuerte o se acompaña de sudoración o náusea, pues hay que acudir al hospital para tomar un electrocardiograma. Porque he escuchado casos, doctor Daniel Sánchez Arreola, que ese dolor de estómago se presenta un día antes, como, como que se adelanta ese síntoma antes de sufrir el infarto un día, ¿eh? Hasta un día a veces. Sí, tenemos varias presentaciones, Fernanda, y eso es muy importante que también la gente lo sepa. Existen situaciones en las cuales los pacientes o las personas pueden empezar con un dolor muy leve, ¿no? Inclusive días o horas antes, y después ir evolucionando hacia un dolor más fuerte hasta que se vuelve totalmente incapacitante. Pero también, por otro lado, hay presentaciones de infartos fulminantes, muy graves, donde las personas súbitamente hacen un colapso cardiovascular, y eso es lo que nosotros llamamos muerte súbita, que es aquel paciente que sin deberla ni temerla y sin tener ningún antecedente, hace un colapso cardíaco en un centro comercial, en un cine, en la calle, en cualquier lado, y aquí es donde sobrevive, donde viene precisamente este concepto de muerte súbita por enfermedades del corazón. Pues gracias, doctor. También se puede confundir con ataques de ansiedad, ¿verdad? También ese Sí, puede por ser supuesto. el tema. Gracias, doctor Daniel Sánchez Arreola, por estar con nosotros. Sí debemos de saber cómo se siente. Ahora, después invitamos al doctor a que nos diga, si me pasa a mí, ¿qué tengo que hacer? Si Emilio está al lado de mí, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Y claro, cómo reaccionar ¿Cómo también. reaccionar? Que no nos agarren en la baba, porque podemos salvar una vida.